Lo que los chilenos se llevaron y no devolvieron en 1881, durante la Guerra del Guano y el Salitre, fueron llevados a Chile. Miles de libros sustraídos de la Biblioteca Nacional del Perú. El robo se mantuvo en Chile por muchos años como secreto, e incluso fue negado por algunos historiadores chilenos. Pero, el Diario 7 de Chile encontró una lista, publicada en el Diario Oficial Chileno de ese entonces, donde se individualizan 10.000 volúmenes procedentes de Perú. Según texto de Diario 7, a días de iniciada la ocupación chilena de la capital peruana, el 17 de enero de 1881, el coronel Pedro Lagos eligió como cuartel de su batallón el local de la Biblioteca de Lima, institución que atesoraba la más valiosa colección bibliográfica de Latinoamérica, estimada en unos 50.000 volúmenes. Lagos le pidió a Manuel de Odriozola, bibliotecario, que le enseñara aquel tesoro, y luego exigió las llaves de la bóveda en donde se guardaban los libros. Lo que vino después fue la expoliación, el saqueo. Según parece, la orden vino del gobierno central chileno. 2 meses después, en una carta a Mr. Christian C., embajador de Estados Unidos en Perú, Odriozola relató lo ocurrido. Trató el hecho como un crimen de lesa civilización cometido por la autoridad chilena en Lima. Dijo Odriozola, apropiarse de bibliotecas, archivos, gabinetes de física y anatómicos, obras de arte, instrumentos o aparatos científicos, y de todo aquello que es indispensable para el progreso intelectual, es revestir la guerra con un carácter de barbarie ajeno a las luces del siglo, a las prácticas del beligerante honrado y a los principios universalmente acatados del derecho. Termina Odriozola. Nadie podría recelar, sin inferir gratuito agravio al gobierno de Chile, gobierno que decanta civilización y cultura, punto que para él serían considerados como botín de guerra, punto los útiles de la universidad, el gabinete anatómico de la escuela de medicina, punto los instrumentos de las escuelas de artes y de minas, punto los códices del Archivo Nacional, ni los objetos pertenecientes a otras instituciones, de carácter puramente científico, literario o artístico. Sigue diciendo en su carta Odriozola, los libros son llevados en carretas, y entiendo, punto que se les embarca con destino a Santiago. La biblioteca, para decirlo todo, ha sido entrada a saco, como si los libros representaran material de guerra. El historiador peruano Mariano Paz Soldán en Narración histórica de la Guerra de Chile contra Perú y Bolivia, publicada en 1904, anota, desde ese momento principió el saqueo descarado de ese sagrado depósito, se cargaban carros con toda clase de libros, punto que se llevaban a casa de los chilenos, y de allí, después de escoger lo que les convenía, el resto lo vendían en el mercado al precio de 6 centavos de libra, como papel para envolver especias y cosas por el estilo. Podría pensarse que solo es la versión de los vencidos, cargada de resentimiento hacia el invasor. Sin embargo, y pese a que el incómodo tema ha sido omitido por la historiografía chilena, existe un testimonio de peso que confirma el relato peruano de los hechos. Es la versión del sabio Ignacio Domeyko, rector de la Universidad de Chile, y entonces el intelectual más prominente del país. En su libro Mi viaje, Domeyko se lamenta de que un decreto de Manuel García de la Huerta, ministro de Instrucción Pública del gobierno de Aníbal Pinto, le encomendara clasificar el botín arrebatado a la Biblioteca de Lima, y a los museos y establecimientos varios de aquella capital. Califica la misión como la más desagradable y antipática, pues me recordaba lo que habían hecho los rusos con muchas bibliotecas y colecciones de la Universidad de Vilna, y señala que habrían llegado la mitad de los libros que, de acuerdo a informes fidedignos, poseía la ciudad de Lima. Teniendo conciencia de la aberración cometida, quiso dejar un minucioso inventario de los objetos traídos, exigiendo que sea publicado por el gobierno, para que se viera el poco provecho que aportó al país ese robo, y cuánto contribuirá para excitar animosidades entre dos naciones hermanas. El Diario 7 de Chile encontró aquel riguroso inventario, punto que hizo Ignacio Domeyko,
en colaboración con un bibliófilo tan insigne como Diego Barros Arana. Entre el lunes 22 y el miércoles 24 de agosto de 1881. El Diario Oficial de la República de Chile publicó, con el título de Lista de libros traídos de Perú, un informe de 16 páginas enviado por Domeyko al ministro de Instrucción Pública, con los libros y objetos de ciencia robados en Lima y hechos llegar a la Universidad de Chile. Los recibió, en 2 envíos de la Intendencia General del Ejército, un total de 103 grandes cajones y otros 80 bultos. Separó en 4 grupos los objetos recibidos. El primero, de instrumentos y aparatos para la enseñanza, de la física y de la química, y una colección de muestras para química orgánica y farmacia. El segundo, de preparaciones anatómicas. El tercero, de objetos de historia natural, y el cuarto, de libros. Además, el botín incluía una gran colección geológica de rocas. Sin duda, lo más valioso eran, según Domeyko, los más de 10.000 volúmenes, muchos de ellos del siglo XVI y XVII, incluidas numerosas joyas bibliográficas universales. El objetivo era enriquecer el patrimonio científico-cultural de Chile, saqueando en Perú la colección más valiosa de todo Latinoamérica. La pobreza cultural de Chile, producto de haber sido, una gobernación pobre, a mucha distancia del alto nivel cultural. En el Virreinato del Perú, Chile tenía muy precarios laboratorios y bibliotecas para la formación académica e investigación. Domeyko en persona hizo el catálogo de cerca de 150 instrumentos de física y química. El catastro del material anatómico fue hecho, por el profesor de patología Francisco Puelma Tapper. El tesoro de mayor cuantía, el bibliográfico, fue clasificado en 4 grupos: obras de historia, literatura y estadística, obras de física, matemática, historia natural y medicina, obras de jurisprudencia, y obras de teología. Barros Arana se encargó de la exhaustiva clasificación de los 2 primeros grupos, los de mayor valor, catalogando 1.105 obras, cifra que se multiplica porque la mayoría de las obras tienen varios volúmenes. Por ejemplo, Histoire de la Academie tenía 100 volúmenes y 222 manuscritos, de historia, literatura y ciencias. También es significativa la cantidad de libros de derecho y teología. El ministro de Instrucción Pública de Chile definió el destino final del botín: los aparatos de física y química al laboratorio de la Universidad de Chile, los anatómicos a su Museo de Anatomía, los objetos de historia natural al Museo Nacional, los libros de viajes a la Oficina Hidrográfica, los de meteorología a la Oficina Meteorológica, y todos los libros restantes, incluso los de teología, a la Biblioteca Nacional. Varios de los libros más valiosos permanecen en la Sala Medina, el Fondo General, y la bóveda de la principal biblioteca del país. El historiador Claudio Roller recuerda que para una muestra bibliográfica de 1989, en homenaje al bicentenario de la Revolución Francesa, en la que él participó, tuvieron problemas al exhibir volúmenes de la gran enciclopedia de Diderot y d'Alembert, porque en su interior había timbres de la Biblioteca de Lima. Al final se mostraron ejemplares abiertos, en páginas donde no había timbre alguno. Solo tenemos que devolver saludos al Perú, dijo el historiador Sergio Villalobos, cuando una periodista le preguntó qué quedaba, por entregarles a los peruanos de todo el botín sustraído en la Guerra del Guano y el Salitre de 1879. De forma soterrada, siempre se ha sabido que libros, de la rica colección que se atesora en Chile, una de las 3 más importantes del mundo en obras de y sobre América, provienen del Perú como bienes robados. Al divulgar Diario 7 la lista de Domeyko, recién se empieza a conocer la verdad histórica, del saqueo bibliográfico de Lima. No solo la biblioteca peruana fue objeto de saqueo, también lo fueron locales de la universidad, otras instituciones que contaban con bienes de muy alto valor, y hasta los parques de los que se robaron esculturas de alto valor,
como los grandes leones que hoy aparecen en los parques de Chile. Asimismo, al retirarse de Lima, los chilenos saquearon el Palacio de Pizarro, antes de abandonarlo, llevándose innumerables objetos de valor, entre ellos, dos cañones que flanqueaban la puerta principal, retratos de los virreyes y presidentes, y todos los muebles, alfombras y lámparas. También existieron asaltos a los pobladores en las calles, quitándoles relojes, billeteras, y cuanto objeto de valor llevaban consigo. Todo un ejército de asaltantes desatados, organizados en múltiples bandas criminales. Numerosos bienes robados del Perú aún están en poder de instituciones públicas chilenas, y también forman parte de muebles y adornos de las casas de los descendientes de chilenos. Que combatieron en la Guerra del Guano y el Salitre de 1879. Pudiendo también estar en casas de las mejores familias chilenas, que los compraron a los saqueadores. Chile ha devuelto parte de lo sustraído, quedando aún mucho de lo robado en su poder. ¿Qué espera el Perú del Chile del siglo XXI? Pedir perdón y devolver todo. Todo lo narrado ocurrió cuando eran autoridades los chilenos. Patricio Lynch y Pedro Lagos, de quienes los peruanos guardan el peor de los recuerdos.